Decirnos lo que usted mejor sabe, nuestro Carmelo, su santo. Adelante, Padre. Buenas noches con todos. Un gusto vernos por estos medios digitales. Em, Damos gracias a Dios por su presencia viva entre nosotros, por cada una de nuestras vidas, porque intenta ser un signo de la presencia amorosa de Dios entre nosotros. Como no, si se comunicó a través de lo humano, a través de su Hijo Jesucristo. Em, yo eso voy a compartir algunos elementos del tema que nos convoca. Enseguida paso a describir algunos elementos, no sin antes preguntarles a propósito del tema. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir visualizando. Em, el tema me parece a mí tremendamente fecundo abordarlo. Las palabras tienen peso de sentido cuando las vamos advirtiendo en el camino, cuando las saboreamos. Yo quería preguntarles a propósito del tema que nos convoca, los santos del Carmelo y su experiencia de Dios. Antes de compartir algunos elementos, quería más bien hacerles una pregunta o dos. Vamos a ver, ¿cómo entienden ustedes la santidad? Y de acuerdo a eso lo vamos desglosando, vamos integrando los elementos. Si alguna persona quiere compartirnos eso, ¿qué es la santidad para nosotros cristianos? A propósito de los santos del Carmelo, que es una escuela riquísima en santidad, ¿no? Y a Marta Tapia. Y buenas noches de Dios con todos. Padre Benjamín, Dios le pague por acompañarnos. Pienso que la santidad es tratar de estar más cerca de Dios, a seguir el ejemplo de Jesús, sus enseñanzas, ¿no? Eso me parece a mí. Gracias, Marta Tapia. ¿Alguien más? Por ahí unas tres participaciones en torno a, a la formulación que he hecho, ¿no? Sí, adelante, Carmen. Gracias. Buenas noches, Padre Benjamín. Buenas noches. Doña Carmen, buenas noches. Buenas noches. La santidad es una gracia, pero también es una cualidad, porque es tener como el corazón, el alma limpia y una condición de ser sagrado por dentro, porque habita Dios dentro, pero de una forma, pues, cambiante y decidora para la vida de la persona. Obviamente que la persona que ha recibido esta gracia tiene pues esa facultad de su propia voluntad, ¿no? Entonces, la santidad es como un camino que se abre para todos, ¿no? Y solamente es nuestra voluntad la que Dios espera para regalarnos esta gracia. Eso, Padre. Gracias, doña Carmen. Gracia y tarea a la santidad. Una última persona la escuchamos en torno a lo que concibe sobre la santidad cristiana.
Para mí santidad es hacer la voluntad de Dios, ser justo, ¿sí? Como dice en el Evangelio. Muchas gracias. Padre, Anabel, adelante, sí. quería, no sé, tal vez la santidad sí es un don que Dios nos da, porque a lo mejor no todas las personas estamos llamadas a la santidad, o estoy equivocada, porque como dijeron ya las hermanas que me antecedieron la palabra, pues la santidad, pues hay que vivir de acuerdo a las normas que Dios nos da, que nos indica. Entonces, como que es un poco difícil, yo digo, entonces sí debe ser un don de Dios. ¿Qué dice Padre? Estoy en el error, porque tenemos que vivir como hijos de Dios con las normas que Él nos indica y todo lo demás. Entonces, es Padre, su micrófono está silenciado. Sí, bueno, la santidad cristiana pues alberga los elementos que ustedes han pronunciado. Ahora, una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué es experiencia de Dios y por qué este tema tiene fecundidad al unirse, ¿no? Dado que en constantes ocasiones decimos que queremos tener experiencia de Dios, ¿qué estamos advirtiendo con esta formulación? ¿Alguien nos puede em, eso, formular algún elemento en torno a este elemento? Buenas noches, padre Benjamín. Les saluda Amanda Robles. Amanda, Buenas noches con todo, hermanita. Para mí la experiencia de Dios es lo que nosotros estamos viviendo día a día en nuestra comunidad. Para mí, es todo lo hermoso y todo lo que vivimos en esta comunidad, en conocerlo, en tener las experiencias vividas con el Señor. Por ejemplo, yo pertenezco a la oración contemplativa. Para mí es una experiencia hermosa porque me estoy aprendiendo a comunicarme con Dios, Él y yo. Y esa es mi experiencia porque yo nunca la había vivido. Entonces, para mí, esa es la experiencia de Dios. Todo lo hermoso, todo lo que nosotros conocemos cada día de Dios. Eso sería mi experiencia de Dios. muchas gracias. ¿Alguna otra persona más que nos em, quiera compartir sobre esta formulación, experiencia de Dios? Adelante, Carmen. Así es. La experiencia de Dios para mí es un proceso de crecimiento espiritual que viene siendo dado pues con todos estos elementos de lo cotidiano y va creciendo porque experimentamos en la vida misma el sentido de lo divino y el encuentro personal diario porque nos vamos volviendo como más sensibles a esta presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces es un proceso pues que va desde el uno y si Dios permite pues hasta el 10 pero en la vida cotidiana, ¿no? Y todo esto va encaminado únicamente al servicio y alabanza de Dios que nos permite pues eh, estar mejor con el prójimo todo el tiempo. Ajá.
Eso. Gracias, doña Carmen. La toma de conciencia de la presencia de Dios. Escuchamos una última voz sobre la experiencia de Dios. Martita, adelante. Sí, pienso yo que la experiencia de Dios también es el ir conociendo a Jesús humanamente, ¿no? Como nos dice Santa Teresa de Jesús, en ese trato de amistad, estando a solas con quien sabemos nos ama, solamente conociendo a quien sabemos que nos ama y nosotros también vamos experimentando este amor tan grande que Dios nos va regalando a través de nuestras experiencias de vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la sociedad. Pienso que esta experiencia espiritual hace que vayamos creciendo también en el camino. Eso, Padre. Muchas gracias. Y yo voy a desarrollar el tema máximo en unos 20 a 25 minutos. Luego, ustedes hacen diferentes preguntas, ¿no? Seguramente algunas formulaciones no serán tan próximas a ustedes. Sin embargo, lo van anotando y lo vamos esclareciendo. ¿Les parece? Que el Espíritu de Dios, que es bueno, nos guíe en este espacio. Los santos del Carmelo, pues la orden del Carmelo es una escuela de santidad porque se sumerge directamente en la experiencia de Dios. Es la sabiduría que se integra en la vida como una narrativa, no solamente como datos informativos o para repetir conceptos, formulaciones ya establecidas, que es ese riesgo de nosotros cristianos, repetir lo que hemos aprendido y en ocasiones no advertimos lo que estamos formulando. Es tremendamente importante advertir este elemento, más aún en este tiempo, hermanos, porque estamos saturados en una sobrecarga de palabras, de imágenes y de contenidos, pero no siempre la saturación de información genera una verdad. Por eso necesitamos darle paso a la narrativa. El Evangelio es narrativa viva, se narra elementos vitales, elementos que dan vida, que abren el horizonte. Esto es fecundo, hermanos, para tenerlo siempre presente. ¿Y saben por qué en el tiempo en el que peregrinamos nos hace tan difícil sumergirnos a la narrativa? Porque ni siquiera en ocasiones hacemos el ejercicio de escribir en el celular, sino que enseguida utilizamos una tecla y enviamos un audio. ¿Cierto? Tendríamos que, a riesgo de que se nos vaya una falta de ortografía, escribir narrativa, hermanos. La vida necesita sumergirse así. Les doy un ejemplo de esto patente. Acaba de morir un gran artista clásico, ¿no? Leodán. Él hace narrativa de su música, de las melodías. No nos informa, tampoco intenta consumir a las personas, tampoco hacerse famoso, ¿no?
Primero porque es un hombre creyente en Dios. ¿Se entiende esta formulación? O sea, la experiencia de Dios tendremos que lanzarla directamente en la narrativa, en narrar acontecimientos. Los grandes clásicos universales son narrativas y nacieron muchos de ellos del dolor. Así, Lewis Carroll, que es un escritor británico, estaba en una profunda angustia cuando empezó a escribir Alicia en el País de las Maravillas, Víctor Hugo, Los Miserables, Quijote de la Mancha, son clásicos. Eh, la autobiografía de Santa Teresa de Jesús es una narrativa, narra su vida y en ella Dios presente. Por eso la experiencia de Dios es la toma de conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, incluso en las adversidades, en los momentos límites. Ahí es donde se fecunda precisamente el corazón. Ahí es donde se fecundó el corazón de San Juan de la Cruz. Qué tremendo, toda su vida sufrió. Por eso ahí es donde se acrisola. La perla nace del dolor, nace cuando una ostra es herida y entonces se va acrisolando tal punto de dejarse ver como una joya exquisita, ¿no? La perla nace del dolor. Ahí es donde se acrisola la vida, donde se labra el corazón, donde se pule el espíritu. Si alguien nos ayuda con la lectura, yo he escrito algunas ideas como para no perdernos en el camino. Los santos son personas humanamente imperfectas que reflejan los conocimientos y las limitaciones del momento en que viven, pero que transparentan como ninguna otra obra creada la grandeza, la belleza y la santidad de Dios. Eso, Son verdaderas existencias teológicas, lugares teológicos privilegiados que en su fisonomía espiritual revelan una nueva forma de imitación de Cristo, una imagen y una ilustración del Evangelio. eso es tremendo, sobre todo lo resaltado. Los santos son personas humanamente imperfectas, porque entonces fijaron su mirada en quien es perfecto, Dios, como los sabios de Oriente, conocidos en la tradición popular como los Reyes Magos. Son sabios porque buscaron a la sabiduría con mayúscula. Hermanos, cotidianamente no saboreamos perfección, saboreamos pura limitación, angustia, temor, fracaso, soledad. Eso es lo que saboreamos. Y sin embargo, con la búsqueda del rostro de Dios, por eso los santos son personas humanamente imperfectas. Em, Esto es fundamental tenerlo claro, porque entonces el único perfecto es Dios, como para no escandalizarnos en el camino de la fragilidad humana, del límite. De hecho, para el autor sagrado San Mateo, Cristo nace entre lo más alto, que es la gracia de Dios, y lo más bajo, que es la condición humana. Por eso empieza con la genealogía,
donde encontramos nombres efectivamente eminentes como Abraham, pero también tan frágiles como el rey David, algunas mujeres, ¿no? Con fama, ciertamente, de buena conducta en términos morales, ¿no? Y ahí nace, eso es hermosísimo, porque entonces Dios es el que va puliendo el corazón. Los santos son los que reflejan condicionamientos. Ya lo veremos. Si leemos, hermanos, historia de un alma, nos percatamos que Santa Teresita tiene unos condicionamientos terribles. Es una niña caprichosa, quiere todo el afecto para ella, quiere ser el centro de atención, quiere que la miren. Eso es imperfección. Por eso más adelante vamos a percibir cómo Dios mismo es el artífice por excelencia de la santidad. Él es el que la ayudó a crecer a Teresita, la que la sacó de los pañales, de la infancia, de la niñez. ¿Qué hace un niño? Un niño lo que hace es centrar toda su atención en sí mismo. Yo cuando contemplo un niño, digo, qué tremendo. Y el riesgo es que nos quedemos así toda la vida. Denme un minuto y continúo. Los santos reflejan los condicionamientos y las limitaciones del momento en que viven, pero transparentan como ninguna otra obra creada la grandeza, la belleza y la santidad de Dios. La grandeza no porque ellos fueran grandes, no, porque Dios los ha engrandecido. Es el trasfondo de la kenosis de Cristo, que se abajó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Por eso Dios lo presentó el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2. Es eso, a esa grandeza me refiero, porque se abajaron tanto que dejaron que Dios sea en su vida. Así transparentaron la belleza. O sea, una persona con el corazón sano es el acontecer de Dios en la vida. Es el reflejo de la belleza de Dios, porque entonces pasan por este mundo haciendo el bien. Santos porque buscan a la santidad con mayúscula, a Dios.
son verdaderas existencias teológicas. Esto es tremendo porque sus vidas se mueven desde el Espíritu de Dios. Por eso lugares teológicos. Es hermosísimo en el Evangelio percatarnos de aquello. Zaqueo, que se sube al árbol para fijar la mirada sobre Cristo y resulta que Dios ya lo ha alcanzado. El árbol ya no es un árbol sin más, sino que se convirtió en un lugar teológico. Los seres humanos somos el lugar teológico porque estamos habitados por quien nos ha creado, Dios el Señor. Por eso lugares teológicos, lugares donde se deja ver Dios. Hermanos, ¿qué será entonces los sacramentos? Que todo el tiempo lo repetimos, sino la presencia de Dios aconteciendo en lo humano, dejándose ver así en compasión, en amistad, en caridad, en respeto, en verdad, en libertad. Eso será un lugar teológico. Privilegiados que en su fisonomía espiritual revelan una nueva forma de imitación de Cristo, una imagen y una ilustración del Evangelio. Dejan ver signos de Dios. Eso es la santidad. Eso es lo que dejaron ver San Juan de la Cruz, Santa Teresita, el Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, ¿no? Que nos preceden y nos impulsan a seguir en la búsqueda del rostro de Dios. Fueron imitación de Cristo, dejaron ver de forma clara a quien los precedía. Otros Cristos en este mundo, pasando no solamente sin advertir el tiempo y el espacio, sino con la conciencia de la presencia de Dios en la vida. Otros Cristos, ¿no? Hay un elemento vital. Una vez que muere Jesucristo, son las comunidades cristianas quien dejan ver las huellas del resucitado. Y un texto hermosísimo en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan están a punto de entrar al templo y encuentran un paralítico que pide limosna y les dice, denme una moneda. No tenemos una moneda, le dice Pedro, pero te damos lo que tenemos, a Cristo el Señor. En nombre de Él, levántate y camina. Son santos de Dios, porque están reflejando lo mismo que han visto hacer al Maestro. Están dejando ver la compasión de Dios. Son lugares teológicos porque su fisonomía espiritual revela una nueva forma de imitación de Cristo, una imagen de Dios, la ilustración del Evangelio. Esos son los santos, porque rompieron su egoísmo y ya no se preocuparon de sus coordenadas limitadas individualistas. Se desprendieron del egoísmo, se desprendieron del falso yo, ya no se pusieron un disfraz
para querer aparentar a alguien que no son, alguien que nos ayude con la lectura. Los santos son aquellos que han pulido su corazón y se han desprendido del deseo, de la avidez, de la avaricia, del odio, de la presunción. El santo conserva en su seno la forma del Creador, reflejado en el espejo de su propio corazón. San Gregorio de Niza nos ha dejado una formulación honda de la purificación del corazón, como un espejo tercismo, refleja las facciones del rostro. Así también el alma, después de haberse purificado, reflejan en sí la pura imagen de la incorruptible belleza. Cristo el amado. Eso es, ¿no? La santidad. Los santos son aquellos que han pulido su corazón y se han desprendido del deseo, de la avidez, de la avaricia, del odio, de la presunción. Y es que si esto está presente en nosotros, es muy difícil contemplar a Dios. Se oscurece la vida como lo percibimos en nuestro contexto, ¿no? Por doquier. En el fondo nos preguntamos qué se ha oscurecido. La mente posiblemente no, no, la razón tampoco. Lo que se oscurece es Dios. Si vivimos de espalda a Dios, ¿cómo podremos generar nuevos elementos? No podríamos, porque somos criaturas tan frágiles y eso lo percibimos por doquier. Los seres humanos eh, con intenciones de ser el centro se despista fácilmente de lo más grande, de lo que nos alberga por dentro, del santo con mayúscula que es Dios. Por eso el santo conserva en su seno la forma del Creador, reflejado en el espejo de su corazón. San Juan 23, cuando era jovencito, seminarista, dice que él llevaba siempre un Cristo crucificado. Espérenme un segundo, es que estoy con un asunto. Perdonen, es que tenía que avisar al curita que venían por la unción de los enfermos. Em, Hay una persona que está solca.
Para mí, el asunto está aquí, por dentro, en la interioridad. Ahí es donde se nos mueve la vida. Ahí es donde podemos encontrarnos con nosotros mismos y así topar con Dios. Si de esto lo trabajamos hondamente, ya podremos de alguna forma reflejar a aquel que nos precede. Si nos desprendimos del deseo, de la avidez, de la avaricia, del odio, de la presunción, del rencor, de la falta de caridad, ya podríamos parecernos a Dios, ¿no? Por eso el santo conserva en su seno la forma del Creador, reflejado en el espejo de su propio corazón. San Gregorio de Niza nos dejó una tremenda formulación: como un espejo tercísimo refleja las facciones del rostro. Así también el alma, después de haberse purificado, refleja en sí la pura imagen de la incorruptible belleza, Cristo el amado. Es tremendo aquello. En todo caso, la experiencia de encuentro que tuvieron los tres santos los más conocidos universalmente, que nacieron del Carmelo, ¿no? Teresita, la experiencia de encuentro con Cristo. Si alguien nos ayuda con la lectura. Era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, caminó torrente débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas. Desde aquella noche bendita, ya no conocí la derrota en ningún, sino que al contrario, fui de victoria. Comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Teresita, miren, ahí es donde percibimos la experiencia honda de encuentro con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de Dios y las cuestiones dogmáticas? Perdonen que les formule así, no sé si se entiende primero, si eh, cuando se escucha la palabra dogmática, es la teología dogmática, es decir, que se aprende que Cristo es simultáneamente hombre y divino, pero la pregunta es: ¿qué sigue de ahí? ¿Cierto? ¿Qué se desprende de aquello? También es una cuestión dogmática la formulación de la Santísima Trinidad, que lo repetimos de continuo: Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas divinas, una sola naturaleza. Bueno, eso que aprendíamos en el catecismo, ¿no? Esa es la cuestión dogmática. La mística, la experiencia de Dios nos abre el camino. La dogmática, el riesgo que corremos es pensar que hasta ahí llega, y entonces se estructura una frontera, y eso lo percibimos por doquier. Decimos: es que ya soy cristiano porque he aprendido unas cuantas cosas del catecismo, o porque he ido a la universidad, o porque
he hecho el curso de teología espiritual, bueno, ¿cierto? Porque ya sé algunas cosas. Eso es la dogmática, la mística es riquísima en su comprensión porque nos abre el horizonte. Y ya lo vamos a ver en San Juan de la Cruz, como lo plantea. ¿A dónde te escondiste, amado mío? Y me dejaste con gemido, como el siervo huiste habiéndome herido. No lo tiene eso atrapado en su pensamiento a Dios. No lo tiene. Por eso el riesgo de nosotros cristianos es pensar que cuando no entiendo a Dios ya nos entra una angustia terrible. No, 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 no. Es que cuando no entendemos racionalmente a Dios, nos estará hablando de otra forma. ¿Se entiende esto? Perdonen si les enriedo la vida con estos elementos. En todo caso, la mística es fijar la mirada en el horizonte y caminar y emprender el camino. Es como los sabios de Oriente, que resulta que la estrella los guía hacia Dios y en un momento puntual pierden el horizonte y terminan en el palacio de Herodes, en Jerusalén. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué les pasó a estos hombres? Es que surge algo hermosísimo, que con los Herodes tenemos que luchar así todos los días de nuestra vida. Los Herodes que llevamos dentro, ¿no? Que quieren estirpar la vida por doquier, que buscan erigirse como un absoluto, que hacen que se sumerja en la falsedad. Herodes les dice a los sabios, vayan y busquen al niño y cuando lo encuentren, avísenme para ir a adorarlo. Y resulta que la única pretensión que tiene es aniquilar a Dios. Qué tremendo aquello. Y la sabiduría de estos hombres estará en que no se dejan encerrar, no se dejan marear por el poder, por las cosas que puedan recibir. No, desandan nuevamente el camino. Eso será la mística, ¿no? La experiencia de encuentro con Cristo que hizo Santa Teresita, el Niño Jesús, todos los santos a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no? Porque se fecundaron por dentro y escucharon la voz de Dios. Santa Teresita, en esta misma tónica, esto lo vamos a encontrar en el libro Historia de un alma, en el primer manuscrito, va a decir que la noche de Navidad Jesús la hizo crecer, que dejó los pañales de la infancia y se suscribió a un dinamismo de madurez. ¿Cómo sabemos que maduró Santa Teresita, el Niño Jesús? Porque dice que le vino unos deseos grandísimos de caridad y de justicia. Hermosísimo eso, porque es lo mismo que practicó Saqueo una vez que Cristo habita en su vida. Se levanta de la mesa y dice, voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres. Eso se llama caridad. Y si alguien me ha aprovechado, le devolveré la cuarta parte. Eso se llama justicia. Ya podríamos ser buenos cristianos con la práctica efectiva de la caridad y la justicia. A propósito de Santa Teresita, eso dice que les suscitó por dentro
por eso creció, porque le vino un deseo grandísimo de caridad y de justicia. Tremendo aquello, o sea, es doctrina tremendamente rica en contenido que fundamenta la salida de nosotros mismos. Se rompe el egoísmo, ya no se piensa en sí mismo, sino en construirse con nosotros, con las personas y labrarse en comunidad. De hecho, Santa Teresita va a decir lo siguiente en lo que le ocurría después de que el Señor la ha revestido de su fuerza divina. El momento decisivo de la conversión no ha consistido para Teresa como para tantos otros conversos en ninguna visión del Señor. Por eso no ha hecho la experiencia de Dios que se le hace presente, sencillamente ha vivido una transformación interior en la que percibe que la fuerza de Dios, que en Navidad se manifiesta como debilidad por nosotros, le concede romper con la infancia de las imperfecciones e iniciar con una decisión que nada podrá quebrantar su camino hacia Dios. Eso es lo que saboreó Teresita. Por eso se robusteció por dentro el corazón, para que no nos angustiemos ante las adversidades. Los límites, las experiencias de dolor pueden ser posibilidad para topar con Dios, para que Él haga la obra, para saborear el límite de nuestra vida, para que no nos eh, pretendamos como unos absolutos. Teresa de Jesús, si alguien nos ayuda con la lectura. Yo, Padre. Teresa de Jesús y su experiencia de la presencia de Dios en su vida. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo, muy llagado y tan devota que, mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía. Y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Gracias, Padre. Esto lo encontramos en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Bueno, ella 20 años saboreó la sequedad, dirá ella explícitamente, es decir, luchaba con su vida, no podía, le pedía a Dios que la convirtiera a Cristo, es lo que tendremos que pedirle al Señor que nos convierta a Él, que busquemos incesantemente su rostro. Es que, hermanos, el cristianismo no es teoría, el cristianismo no es reliquias muertas, sino hombres y mujeres que a riesgo de perder su vida la han encontrado en Dios. Son reliquias vivas de personas vulnerables como nosotros, frágiles, débiles, pero con una sed incesante
de búsqueda de Dios. Santa Teresa de Jesús lo saboreó así. Hace 20 años saboreó sequedad y en ese tiempo la búsqueda incesante del rostro de Cristo siempre la mantuvo latente para que no nos desanimemos en el camino, hermanos, porque el riesgo es que al no ver avances, al no ver elementos nuevos en nosotros, el riesgo es que nos desanimemos y que digamos hasta aquí llego en este camino. Luego sabemos que la meta está más allá y por tanto más acá en el corazón de Dios. Ahí es donde habitamos. San Juan de la Cruz, si alguien nos ayuda proclamando estas bellísimas estrofas, es su corazón que está encendido en amor de Dios. Padre, llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya, si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida, la has trocado. San Juan de la Cruz, en toda su vida, sufrió externamente. Desde niño se quedó huérfano de padre a los 5 años y su madre apenas sí podía darles de comer. Por eso desde niño ya trabajaba. Trabajaba en un hospital de las bubas, se llama. Y entonces de ahí debió percatarse de la mano blanda de Dios, ¿no? Del cauterio suave que utilizan los médicos para sanar las heridas de los pacientes. Se le llama de amor viva, no es llama de amor muerta. Toda su vida estuvo envuelta en adversidades, en límites, en persecuciones, y sin embargo por dentro lleva una fiesta. Digamos, las poesías de San Juan de la Cruz, no, no nos encontramos con un hombre resentido por la vida, que es ese riesgo de las adversidades que sufrimos. El riesgo es que nos endurezcamos por dentro y de paso que le echemos la culpa a Dios. Sin embargo, lo que tendremos que hacer es advertir por dentro nuestro corazón. El santo, dicen los estudiosos de su biografía, de sus estudios, que era un hombre muy afable, que cuando alguien conversaba con él, salía tremendamente reconfortado por dentro, porque tenía el talante de Dios. Es tremendo. Dicen algunos estudiosos del santo que fácilmente podía ser el patrono de los resentidos. Y sin embargo,
Lo que surgió fue un poeta santo, místico, escritor, un buscador de Dios. Por eso su poesía es mística. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres. Tiernamente hieres es un oxímoron. Un oxímoron acontece cuando en un primer momento nos encontramos con dos palabras que son contradictorias entre sí, como dolor y alegría. ¿Cómo se pueden fusionar? Nos preguntamos y sin embargo nuestra vida se desprende desde estos movimientos. Tiernamente y eres tierno y herida de mi alma en el más profundo centro. Ah, es una realidad que no acontece por fuera. Es un dinamismo interno del corazón. Hermanos, ahí es donde tendremos que regresar siempre. Los hombres y mujeres que han empezado de nuevo es porque antes han superado su propio infierno. Gracias. Muchas gracias, Padre Benjamín. ¿Algún hermano o hermana que desee hacer una pregunta? En este momento lo puede hacer. O de pronto alguna resonancia. De nuestra parte, Padre Benjamín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a pesar de su estado de salud. Qué hermoso, como buen carmelita aquí con nosotros. Gracias porque nos ha adentrado, ha hecho tomar conciencia sobre qué es la santidad, ¿no? Esa toma de conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, esa experiencia de Dios que tuvieron los santos del Carmelo, nos ha llevado a conocer o a recordar, para algunos recordar, para otros conocer cómo Santa Teresita descubrió el rostro de Dios en ese niño pequeñito en el pesebre, cómo fue ese encuentro con él y cómo la fortaleció, ¿no? ¿Sí? Asimismo con Santa Teresa de Jesús, usted nos ha ayudado a ver cómo nuestra Santa Madre vio el rostro de Jesús Cristo, en ese Cristo muy llagado, ¿sí? Pudo ella sentir con lágrimas lo que Jesús sintió, y es lo que usted mismo nos dice, que ellos transparentan todo lo vivido por Jesús, y ella poco a poco lo fue asimilando así. San Juan de la Cruz, qué hermoso al leer O llama de amor viva, que él sintió, o sea, es que escribió lo que sintió, lo que vivió. O llama de amor viva que tiernamente hieres en mi alma en el más profundo centro. Pues así fue, así lo sintió. Fue una herida suave, una herida de amor que él la sintió y así es como él vio el rostro de Dios, con esa mano blanda, como usted decía, cuando él era, era un enfermero, tuvo la oportunidad de ser esa mano blanda de Dios que cura, que sana. Qué hermoso, Padre. Realmente nuestros santos carmelitas tenemos el privilegio de formar parte de esta escuela de santidad, pues porque nosotros también estamos llamados a esa santidad y qué bueno saber que ellos también son imperfectos como nosotros y que nosotros podemos llegar a ser santos, ¿sí? Siempre y cuando nos mantengamos próximos a Jesús, que nunca dejemos de lado esa búsqueda incesante de Dios. Muchas gracias, Padre. ¿Alguien más que desee comentar? Tenemos en el chat algunos comentarios mientras se anima alguna hermana de pronto. Estaba levantada la mano Lilian Ah, Palacios, si no me Carmen, equivoco. sí, disculpe, no la vi a Lilia, pero entonces adelante Lilia, luego Carmen, ¿sí?
Lilia, adelante, por favor, la escuchamos. A lo mejor tiene algún problema. Carmen, por favor. Ah, no, sí, Carmen, por favor, y luego Ana Ayala. Gracias, Ana. Gracias, Padre. Me gustó muchísimo la formulación que hizo sobre la narrativa, ¿no? La toma de conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y cómo la narrativa se edifica en la experiencia que se da a través de un proceso, ¿no? El proceso reflexivo que vamos sintiéndolo en lo cotidiano, porque la experiencia es como un medio, es como un camino, pero también, como usted dijo, es una tarea, ¿no? Porque ya siento la presencia de Dios y me sentiría satisfecha, pero también es una responsabilidad, es un camino que no se acaba, pero que es bueno, porque nos va formando. Entonces, es tener como una conciencia de la realidad, abrir los ojos del alma y sentir que se va cambiando, esto que dijo usted, un santo que va purificándose por dentro, que va dejando aquellos defectos de carácter y que va eligiendo vivir por experiencia propia, pero también por el encuentro con Dios, ¿no? Con ese amor perfecto que nos invita al cambio continuamente. Eh, Otra cosa también, que el cristianismo no es una letra muerta, me gustó muchísimo. No son solo reliquias, sino somos personas como nosotros, vulnerables, que solo nos cura pues la misericordia de Dios y el estar conscientes de que siempre necesitamos de Él. Muchas gracias, Padre. Con gusto, para poner un ejemplo de la narrativa, digamos, para que se entienda cómo puede acontecer aquello. Un anciano estaba a punto de morirse, entonces llamó a sus hijos y les dijo que en medio del huerto hay un tesoro, que lo busquen. Y entonces efectivamente el anciano murió. Los hijos se pusieron en función de encontrar el tesoro. Al término del año calendario, no encontraron ningún tesoro. Y entonces se dieron cuenta que el tesoro estaba en la laboriosidad que emplearon todo el año. Por eso ese tiempo fue próspero el huerto, porque lo labraron intensamente. Esa es la narrativa. ¿Se entiende esto? Digo Eh, esto porque en el tiempo en el que recorremos hay pura información, todo el tiempo estamos informados, una saturación de cosas y es que hablamos muchísimo, además, aunque estemos con gripe. Sin embargo, hablamos un montón y entonces no le damos el paso a la escucha, dirá San Juan de la Cruz. A propósito de la encarnación de Dios, una palabra habló el Padre y ésta habla siempre en eterno silencio. Y en silencio ha de ser escuchada por el alma. Los carmelitas tendremos que practicar muchísimo el silencio para que surja como en San Juan de la Cruz, el silencio amoroso. Que así sea, Padre, amén. Ana Ayala, por favor. Mm, Buenas noches con todos. Padre Benjamín, agradezco profundamente la charla sobre que nos ha impartido, muy interesante, sobre los santos carmelitas. Y esto me ha permitido conocer más sobre la espiritualidad y el legado de esta orden, ¿no? La dedicación y el ejemplo de figuras como Santa Teresita, San Juan de la Cruz, y como usted nos acabó de decir, son santos, son aquellos que han pulido su corazón, son una fuente de inspiración para todos nosotros. Entonces, gracias, Padre, por compartir sus conocimientos y deseo de tu corazón se recupere pronto.
Eso nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, como no, y a seguir buscando nuevos elementos que nos ayuden a nutrirnos por dentro. Eso sí, no tendremos que cerrar el horizonte. El riesgo que corremos los seres humanos es pensar que sabemos unas cuantas cosas y ya creemos que con eso basta y sobra. Pues lo que estamos haciendo es vaciando el océano. Qué bonito, padre. Muchas gracias. En el chat, Vanessa Bodero le dice, muchas gracias, padre, que se mejore pronto. Wendy Mejía, los hijos de Dios son llamados a vivir la santidad. Él desea que vivamos esta vida puras y consagradas a Él. Bueno, si no hay ninguna otra resonancia más, podemos pasar a la oración final.